favor, vamos a armar una especie de expediente para que vayamos ahí acumulando todas las actividades que van a ser la base de nuestro primer parcial, ¿no? Ya hemos quedado, ya les he dicho que nuestro examen va a ser oral, ya les voy a indicar también sobre toda la etapa preparatoria. Todo lo que es la etapa preparatoria va a entrar al examen, las notificaciones, las actas, porque se deben hacer todas estas para los actos de investigación que vamos a ir realizando, ¿ya? Pero a medida que vamos avanzando, vamos a ir haciendo cada una de estas, no sé, actas de entrevista, actas de citación, actas de un mandamiento de aprehensión en caso que no exista la citación, cosas así. El informe de notificaciones al juez e instructor. Una vez tengamos estos tres puntos, la querella, la denuncia o la intervención policial preventiva o la acción directa, se va a designar un investigador, y una vez que se designa el investigador, en este caso, si lo hace el policía, tiene 24 horas para comunicar al fiscal, y el fiscal tiene 24 horas para comunicar al juez instructor el inicio de la investigación. No se olviden, eso es impactante, porque a partir de esa comunicación fiscal al juez instructor es que se va a computar el plazo de los 20 días que va a durar esta investigación preliminar. Si no, no tenemos cómo computar ese plazo. ¿Ya? Entonces, vamos a ir haciendo todas estas actuaciones, por favor, una vez que verifiquemos que nuestras denuncias, nuestras querellas cumplen con estos presupuestos. De acuerdo al 285, de acuerdo al 290. Vamos, por favor. ¿Tiene algún voluntario, algún grupo voluntario que quiere empezar? Adelante, por favor. Estamos listos. Señor fiscal de turno de la Fiscalía Especializada contra Delitos Patrimoniales y de las Personas, interpone denuncia por los delitos de robo, alteración, acceso y uso indebido de datos informáticos. Otro sí es Roxana Claudia Juaniquina Vázquez, mayor de edad, hábil por ley, con carnet de identidad número 52-25-619 de Cochabamba, soltera, estudiante universitaria de ocupación, con domicilio en la calle Marma Oflo, número 958, de la zona de tránsito de esta ciudad. ¿De ocupación qué? Estudiante, doctor. Sí. Con el debido respeto, digo y pido. Relación de los hechos. El sábado 21 de febrero del 2026, en horas de la noche, aproximadamente a horas 8:15 AM, me encontraba en la terminal de buses de Cochabamba, ubicada en la avenida Ayacucho, esperando que se llene el Surubí para viajar a la ciudad de Oruro. Al estar esperando, me dirigí dentro de la terminal para ingresar al baño, y al salir de la terminal escuché que gritaron mi nombre y no vi quién era, pero al darme la vuelta sentí que me agarraron, y la persona que me sujetaba del brazo era el señor Yerko Enrique Alpons Colque, que empezó a amenazarme diciéndome que por no haberle hecho caso a sus intenciones me haría llorar. En ese momento le grité, le dije que no me moleste y me deje en paz, porque no puede obligarme a estar con él, y que para mí él no significaba nada por más que insista, y le dije que lo denunciaré si sigue molestando. Es así que me alejé, dejándolo con la palabra en la boca. Me dirigí hacia el Surubí que abordaría, y en ese momento recibí una llamada de mi ex esposo, Roger Delgadillo Candía, y contesté. En ese momento me robaron mi celular jalándome con fuerza. Me di la vuelta y vi que era el señor Yerko Enrique Alpons Colque, y se corrió diciéndome: ahora verás lo que te haré, no sabes con quién te has metido. Se fue corriendo
y en su poder mi celular color negro, marca Samsung Galaxy J5 Prime, con el número 743-08463 de la empresa Entel. El día domingo 1 de marzo del 2026 veo que en mis redes sociales, específicamente en mi portal de Facebook, subió desde mi celular a mi estado de Facebook una foto de migrante de mi persona, una foto muy personal que lo tenía en la memoria de mi celular. Empezó a llamar de mi número a mis dos hijas con el fin de amenazarme a mí y afectarme emocionalmente en mi calidad de mujer, mellando mi dignidad. Para evitar el acoso constante de este señor, tuve que irme a vivir a Oruro, pero alguna vez debo retornar a Cochabamba para hacer trámites. Nunca me imaginé que este señor pueda estar persiguiéndome todo el tiempo, poniendo mi vida y la vida de mis hijas en peligro. 2. Fundamentos jurídicos aplicables. La Constitución Política del Estado protege todos los derechos que tenemos como personas que viven dentro del Estado plurinacional de Bolivia. La protección de los derechos es la garantía primordial que debemos respetar para vivir en armonía. Tanto la protección de la imagen, los datos de identidad, datos almacenados en lugares privados deben ser protegidos para garantizar el buen uso de los mismos. Constitución Política del Estado, artículo 115, parágrafo 1. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. Artículo 114, parágrafo 1. Queda prohibida toda forma de tortura, desaparición, confinamiento, coacción, exacción o cualquier forma de violencia física o moral. Las servidoras públicas, los servidores públicos o las autoridades públicas que las apliquen, instiguen o consientan serán destituidos y destituidos sin perjuicio de las sanciones determinadas por la ley. Artículo 15, parágrafo 1. Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica, sexual. Nadie será torturado ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes. No existe la pena de muerte. Parágrafo 2. Todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad. La Constitución Política del Estado es clara al indicar que los derechos de la mujer están protegidos, pues pertenecen a un grupo vulnerable, un grupo de humanos que necesitan ser atendidos por el Estado a través de mecanismos de protección que resguarden sus derechos. Ahora bien, los hechos descritos corresponden a un tipo penal de robo, pues arrancar el celular de las manos de una persona es apropiarse de propiedad ajena, constituyéndose en el delito mencionado. El Código Penal indica, artículo 331, robo: el que se apoderare de una cosa mueble ajena con fuerza en las cosas o con violencia o intimidación en las personas será sancionado con privación de libertad de 1 a 5 años. Los hechos descritos corresponden al delito de robo, pues el autor fue reconocido al arrebatar un objeto de las manos de una persona y huir con ello. Claramente se acomoda al delito mencionado. Ahora bien, luego de robar
el celular, el autor se dio a la tarea de revisar las redes sociales, ingresar a cada uno de ellos, para luego subir y publicar fotos muy personales, con la intención de lastimar mediante la mella de la dignidad humana. Este acto es claro y se acomoda al delito de alteración, acceso y uso indebido de datos informáticos, y que el Código Penal claramente lo describe y sanciona de esta manera. Artículo 363d. Alteración, acceso y uso indebido de datos informáticos. El que sin estar autorizado se apodere, acceda, utilice, modifique, suprima o inutilice datos almacenados en una computadora o en cualquier soporte informático, ocasionando perjuicio al titular de la información, será sancionado con prestación de trabajo hasta 1 año o multa hasta 200 días. Si bien al haber robado mi celular, el sujeto hoy totalmente reconocido ha ingresado a mis redes sociales a través de un equipo que me pertenece y que dicho acto se constituye en un uso de datos informáticos sin permiso del propietario. Para que un hecho sea considerado un delito, los actos descritos deben estar en la línea de lo que el Código Penal y el Código de Procedimientos Penal señalan. Artículo 14, dolo. Actúa dolosamente el que realiza un hecho previsto en un tipo penal con conocimiento y voluntad. Para ello es suficiente que el autor considere seriamente posible su relación y acepte esta posibilidad. Su realización, ¿no? Sí. Para que un acto sea considerado delito, el actor debe actuar con dolo. En el presente caso, los actos descritos y desplegados por el sujeto fueron realizados con dolo, bajo conocimiento y voluntad. También debemos considerar lo que la norma indica sobre los autores de un posible delito, pues el describirlos y reconocerlos cometiendo un acto criminal corresponde identificarlos y proceder a aplicar una sanción que corresponda con el fin de someterlo ante la justicia. Según el artículo 20, autores. Son autores los que realizan el hecho por sí solos, conjuntamente, por medio de otro, o los que dolosamente prestan una cooperación de tal naturaleza sin la cual no habría podido cometerse el hecho antijurídico doloso. De la revisión de los hechos, el señor Yerko Enrique Alphonse Polque ha desplegado todos los elementos para considerar que los hechos denunciados corresponden claramente al delito de robo, al delito de alteración, acceso y uso indebido de datos informáticos, pues sus actos claramente se deben calificar como violentos, planeados y con un fin específico: dañar la imagen de una persona, cuando el autor de un delito como es el caso de robo devuelve lo robado, no se borra el delito. Se cumple la reparación civil, pero el robo persiste como un acto que debe ser sancionado por la autoridad competente. Si bien mi persona conoce al autor, este fue advertido en reiteradas oportunidades que se aleje de mi lado, que no moleste y que se abstenga de hacer cualquier cosa que pueda dañar mi imagen. A pesar de estas advertencias, el sindicato hizo caso omiso de mis advertencias, pues su comportamiento psicópata me hizo salir del departamento para irme a vivir a Oruro. Los hechos descritos claramente tienen los elementos de antijurídicos típicos y culpables. Quitar por la fuerza una cosa mueble a una persona corresponde al delito de robo, más aún si consideramos que fue bajo la fuerza y descuido y es totalmente antijurídico. Su conducta es típica, pues quitar de la mano un aparato celular, luego correr, corresponde a un hecho delictivo. Por último,
Los actos son culpables, pues claramente el sujeto sabía que estaba haciendo, qué mecanismo usó para llegar a cometer los delitos descritos. Datos del denunciado. El denunciado responde al nombre de Yerko Enrique Alphonse Colque, mayor de edad, hábil por ley, con carnet de identidad sin número, con domicilio desconocido. Nuestro petitorio. Por todo lo detallado, al amparo de los artículos 284 y 285 del Código de Procedimiento Penal, presento denuncia contra el señor Yerko Enrique Alphonse Colque por los delitos de robo, previsto y sancionado por el artículo 331 del Código Penal, y por el delito de alteración de acceso y uso indebido de datos informáticos, previsto y sancionado por el artículo 361 del Código Penal, solicitando se realicen las investigaciones necesarias para dar con su paradero y sea sancionado como corresponde. Solicita medidas a fin de preservar mi integridad y resguardar mi vida y evitar que este sujeto se me acerque. Preservar. Preservar mi integridad. Sí, preservar mi integridad. A fin de preservar mi integridad, resguardar mi vida y evitar que este sujeto se me acerque, solicito se me emitan medidas de seguridad, medidas de alejamiento, al conocer a la persona a quien tiene en su poder mi celular, marca Samsung A5, color negro, que puede hacer uso para causar daño a las personas y a mi integridad personal. Pruebas que adjunto. Adjunto fotografía subida a Facebook. Esta foto es muy personal, que no compartí con nadie, solo lo tengo en la memoria de mi celular. Otro sí. 1. Señalo domicilio procesal en la calle Calama número 477, edificio Clavijo e Hijos, primer piso, oficina 3, correo electrónico como mhuanca@gmail.com y número de celular 639-625-15. Otro sí. 2. El profesional abogado tiene su cuenta de ciudadanía digital vigente con el número 4742049. Otro sí. 3. Honorarios profesionales se sujetan a los aranceles profesionales, resolución ministerial número 210, quebrado 2025, del 25 de octubre del 2025. Otros sí. 4. Notificaciones como corresponde de acuerdo a la ley 1173, Cochabamba, 5 de marzo del 2026. Sí. ¿Podrían hacer en la denuncia, si no es en la denuncia la querella, concurso real o concurso, en este caso concurso ideal? ¿Por qué? Para conseguir que se aumente la pena hasta en una cuarta parte del delito mayor, más grande. Entonces, conviene cuando hay varios delitos y coinciden en la relación circunstanciada, se puede pretender, dependiendo que si es un concurso ideal o un concurso real. En este caso se adecua más a la concurso que está en el artículo 44 del Código Penal. Entonces, para eso está, para acrecentar la pena, por supuesto. ¿Alguien más que tenga otra denuncia? ¿Qué doctor? Sí, ¿Qué era doctor? Mi secretaria. ya, vamos, empezamos aquí. La secretaria. Frío, calor. No he estado el otro día con ustedes porque estaba agonizando de temperatura. Mil disculpas, por favor, pero no, me tuve que ir porque estaba muy mal. Se supone que hoy estaba bien, pero ahorita me están empezando a fluir. Pero sí, sí estoy bien. Decretado está, estoy bien. Adelante, por favor. Señor representante del Ministerio Público, formula denuncia. Otro sí. Roberto Gómez Bolaños, mayor de edad, portador de la cédula de identidad número 5445454, Cochabamba, de profesión veterinario, con domicilio real en la avenida Fuerza Aérea número 2100,
con Plazuela Jaihuaico, acera oeste, zona sur de la base aérea, con teléfono de referencia número 67 75 45 2. Presentándome ante las consideraciones de su autoridad como mejor proceda, con derecho expongo y solicito. Amparada en la previsión contenida en el artículo 284 del Código de Procedimiento Penal, formalizo denuncia contra Rubén Aguirre Girafales por la comisión de delitos de tentativa de homicidio y lesiones gravísimas, previstos y sancionados por los artículos 251 y 270 de la norma sustantiva penal, en base a los siguientes antecedentes de hecho y derecho. Primera, antecedentes de hecho. Señor fiscal, sucede que en fecha de 28 de marzo del año en curso, me encontraba compartiendo bebidas alcohólicas en un local denominado Neles, ubicado en la avenida Villazón, kilómetro 6, al cual concurrí junto a mi esposa, la señora María Antonieta de las Nieves, por motivo de festejar el matrimonio religioso de una amistad, donde también se encontraba el denunciado Rubén Aguirre Girafales, junto con su esposa, la señora Florinda Mesa. Resultó ser mi cuñada. En eso comenzamos a discutir sobre la manutención que tengo respecto a mis 4 hijos, que para él son solo 3, y que, según su percepción, al mayor no le daría el mismo trato que al resto de mis hijos menores, ya que el mayor es mi entenado, pero yo jamás discriminé a mis hijos. El trato para con todos, vale decir, los 4 menores de edad, es igualitario y con el amor que todo padre ejemplar debe tener. En ese intermedio, y con el fin de no seguir la discusión, yo decidí retirarme. Yo decidí retirarme para evitar problemas. Pero el denunciado, a momento de retirarme y aprovechando que me encontraba al borde de las escaleras, vino de manera cobarde e iracunda y ante un descuido me profirió un cabezazo en mi nariz, el cual hizo que yo cayera al suelo rodando las gradas del local. Además de que al caer mi cabeza golpeó con el piso de concreto, quedando en ese momento aturdido por el golpe producido de la caída. Producto de la caída. En ese interín, gracias a la oportuna intervención de los mismos parroquianos del lugar, es que ya no me agredió y en ese momento me levanté y contuve mi nariz, que se encontraba sangrando profusamente. E inmediatamente me dirigí al Hospital San Vicente del centro de la ciudad para ser atendido, y posterior a ello no hice otra cosa que irme a descansar a mi domicilio, y a primera hora de la mañana me dirigí a la FELCE a obtener un certificado médico legal, producto de las lesiones que me ocasionó el denunciado Rubén Aguirre Girafales. El señor forense de turno del Ministerio Público, el doctor Carlos Villagrán, previa valoración en mi humanidad, me otorgó 10 días de impedimento con diagnóstico de trauma nasal y polocontusión. Como consecuencia de la reacción energúmena, desproporcionada e irracional del denunciado, me ha quedado secuelas en mi rostro, con el grave riesgo de quedar con un estigma en el rostro que a posteriori será un estigma social y prejuicioso, debido a que mi rostro presenta una posible fractura nasal por el cabezazo que me profirió. Más allá de los días de impedimento consignados en el certificado médico forense que tengo a bien acompañar para el caso presente, el hecho tiene sus implicancias para la magnitud de la lesión, la fractura que me ha ocasionado en la nariz. Fundamento de derecho. De los antecedentes expuestos, se colige que la conducta delincuencial del denunciado se adecua a los tipos penales de tentativa de homicidio y lesiones gravísimas previstos y sancionados por los artículos 251 y 270, en su inciso 4, del Código Penal, por cuantos los citados artículos textualmente añaden. Artículo 8. El que mediante actos idóneos e inequívocos comenzare la ejecución del delito y no lo consumare por causas ajenas a su voluntad, será sancionado con 2/3 de la pena establecida para el delito consumado.
Artículo 251. El que matare a otro será sancionado con presidio de 5 a 20 años. Artículo 270. Incurrirá el autor en la pena de privación de libertad de 3 a 9 años cuando la lesión resultare. Inciso 5. La marca indeleble en el rostro. Petitorio. Por lo que amparo en el artículo 284 y siguientes de la Ley 1970, formulo denuncia en contra de Rubén Aguirre Girafales, quien es mayor de edad, hábil por ley, con domicilio real en la zona La Florida, kilómetro 5 de la avenida Blanco Galindo, de la localidad de Colcapito, por la comisión de los delitos de tentativa de homicidio y lesiones gravísimas, previstos y sancionados por los artículos 251 y 270, inciso 4, del Código Penal, pidiendo a su autoridad con todo respeto se sirva a imprimir los trámites subsecuentes para la imputación formal y la acusación ante el órgano jurisdiccional competente para el juzgamiento del autor, conforme establecen los artículos 302 y 323, inciso 1, de la norma procedimental penal. Otro sí, número 1. A Fojas 1 acompaña el certificado médico forense refrendado por el doctor Carlos Villagrán, médico forense de turno de la capital. Pido tenga presente como instrumento incriminatorio y prueba irrefutable de la presente denuncia. Otro sí, segundo. En previsto de lo dispuesto por el artículo 295, inciso 2 del Código de Procedimiento Penal, solicito a su autoridad disponer que el investigador asignado al caso recepcione las entrevistas informativas de los testigos presenciales que refrendan la denuncia dispuesta. 1. Angelina. ¿Declaraciones? ¿Perdón? ¿Declaraciones? ¿Recepción de las declaraciones? Otro sí, segundo, perdón. En previsto lo dispuesto del artículo 295, inciso 2 del Código de Procedimiento Penal, solicito a su autoridad disponer que el investigador asignado al caso recepcione las entrevistas informativas. Ahí te está. Las declaraciones informativas son del imputado. Y si le pones entrevistas informativas, estás mezclando dos actuaciones. Los testigos solo entrevistas policiales. Eso dice justamente el artículo que tú estás citando. Recibir declaraciones de quienes hayan presenciado la comisión de los hechos. A los testigos presenciales. ¿Ya? Pero entrevistas, por favor. Ya. No entrevistas informativas. Ya, doctor. Porque el imputado es el que presta la declaración informativa. Yo no me corregí, soy secretario. Los que refrendaron la denuncia interpuesta. 1. Angelines Fernández, quien es mayor de edad, hábil por ley. 2. Ramón Valdés, quien es mayor de edad, hábil por ley. 3. Enrique Segoviano, quien es mayor de edad, hábil por ley. Otros y tercero. En virtud a lo dispuesto por el artículo 97 del Código de Procedimiento Penal, solicito expida orden de citación en contra del denunciado y el mismo comparezca ante su autoridad a objeto de que se le recepcione su declaración informativa. Otros y cuarto. Por la gravedad de lesiones que presento en mi integridad, solicito a su autoridad se digne requerir que el señor médico forense que previno inicialmente de mi valoración proceda a realizar una nueva valoración médica y se amplíe dictamen del certificado médico forense de fecha 31 del año en curso se tenga presente. Otro sí, quinto. En cumplimiento de los dispuestos por el artículo 179 del Código de Procedimiento Penal, solicito se sirva señalar a día y hora de audiencia de inspección y reconstrucción en el local denominado Nelis, debiendo notificarse para tal fin a sujetos procesales, investigador asignado al caso y laboratorio de la FETSE, y de esa manera su autoridad cuente con mayores elementos de convicción que tiene por objeto llegar a la verdad histórica de los hechos. Otro y sexto, se tenga presente en el transcurso de la presente investigación, propondré amplia prueba documental en todo médico legal de pruebas, Otro y séptimo,
Señalo domicilio procesal jurídico de los profesionales que autorizan, ubicado en la calle Jordán, número 440, Altos, en la oficina número 25 con número 456027. Y las notificaciones se comisionan al funcionario público. Perfecto. ¿Quién firma? Está bien. ¿El abogado no se nota? ¿Quién No. es? El señor Barriga. ¿Preguntar? ¿Una pregunta que me querían hacer? ¿Alguien levantó la mano antes? ¿Tú crees? ¿No? Por favor. Señor fiscal de materia de turno, División de Delitos contra la Vida y la Integridad Personal, Fiscalía Departamental de Cochabamba. Téngase presente. Datos del denunciante. Yo, Eloy Estrada Cebollo, de nacionalidad boliviana, mayor de edad, hábil por ley, con cédula de identidad número 5299019, expedida en Cochabamba, de ocupación comerciante, con domicilio real en Avenida Esperanza, sin número, zona Canarancho, Tiquipaya, Cochabamba. Ante su autoridad, con el debido respeto, expongo y solicito. 2. Fundamento legal de la denuncia. En ejercicio del derecho que me confieren los artículos 284, 289, 293 y siguientes del Código de Procedimiento Penal, así como el artículo 225 de la Constitución Política del Estado, que establece la función del Ministerio Público de defender la legalidad y los intereses generales de la sociedad, formulo denuncia penal en contra del autor o autores desconocidos por la presunta comisión de delito de asesinato, previsto y sancionado por el artículo 252 del Código Penal Boliviano. 3. Relación de los hechos. En fecha miércoles 15 de abril de 2026, aproximadamente a horas 22:40, en la calle Sucre, entre Aroma y Bolívar, barrio Villa Bush, zona sur de la ciudad de Cochabamba, una persona aún no identificada atacó con una arma blanca, cuchillo de cocina de aproximadamente 20 centímetros de hoja, al señor Juan Mamani Quispe, de 35 años de edad, con cédula de identidad número 4567890, expedida en Cochabamba. La víctima se encontraba transitando de torno a su domicilio luego de su jornada laboral, momento en el cual el agresor se aproximó por la parte posterior y, de manera sorpresiva y sin mediar palabra, procedió a propinarle múltiples puñaladas. De acuerdo con el certificado médico legal preliminar, la víctima sufrió 6 heridas punzocortantes penetrantes, localizadas principalmente en la región torácica abdominal, evidenciándose una clara intención de causar la muerte, confundiendo además las circunstancias agravantes de alevosía al actuar con sorpresa, imposibilitando la defensa de la víctima, ensañamiento al continuar la agresión aun cuando la víctima se encontraba en el suelo. Como consecuencia, el señor Juan Mamani Quispe falleció en el lugar de los hechos, siendo la causa de muerte un shock hemorrágico por lesiones penetrantes en los órganos vitales, conforme el acta de levantamiento legal de cadáver y el informe preliminar del equipo. 4. Elementos de convicción iniciales. El hecho fue presentado por María Elena Rojas García, vecina; Pedro López Vargas, taxista; un menor de edad; identidad reservada conforme a la normativa de protección línea 200. Asimismo, el hecho fue parcialmente registrado por cámaras de vigilancia municipales ubicada en la intersección entre las calles Sucre y Aroma. Se hace constar que no existió sustracción de bienes, encontrándose intactas las pertenencias de la víctima. Vamos a hacer constar por caso que la Sucre y Aroma
no coincide, ¿no? Se supone que están inventando nombres. Sí, Ya, está bien. eso lo tengo. Sí, no es error. Pueden haberse inventado nombres. Pero si fuera real, lo primero que haría la otra parte, donde no coincide, son totalmente distintas, ¿no es cierto? Son paralelas, O sea, pero ¿a cuántas cuadras hay? No tiene doble la ubicuidad, no estuvo en el lugar, alivio cortado. No rechazada, si me tiene su alivio cortada la defensa. Sí. Va a decir no estuvo en el lugar de la defensa, no cometió el delito. Se va a rechazar porque no cometió el delito. Continúe, por favor. Lo que permite inferir un posible móvil distinto al robo. El presunto autor vestía buzo negro con capucha, jeans oscuros y zapatillas deportivas, dándose a la fuga en dirección a la avenida Blanco Clarín. 5. Fundamentación jurídica complementaria. La conducta descrita se adecua al tipo penal de asesinato, artículo 252 del Código Penal, al concluir circunstancias calificantes como la alevosía y el ensañamiento. Asimismo, corresponde la intervención. 252, numeral 2. Asimismo, corresponde la intervención inmediata del Ministerio Público en virtud de artículo 225 de la Constitución Política del Estado, obligación de investigar delitos. Artículo 72 del Código Procesal Penal, dirección funcional de la investigación. Artículo 277 del Código Procesal Penal, inicio de investigación de oficio. Artículo 298 del Código Procesal Penal, actos iniciales de investigación. También resulta aplicable el principio de la verdad material y debida diligencia en la investigación de delitos contra la vida. 6. Prueba ofrecida. 1. Testificar. Declaración de los testigos presenciales. 2. Pericial. Autopsia médico-legal DIF. Siguiente, informe médico forense. Siguiente, pericia criminalística. Siguiente, análisis toxicológico. 3. Documental, certificado de defunción, acta de levantamiento del cadáver, informes policiales. 4. Material, grabaciones de cámaras de seguridad, fotografías del lugar del hecho. Y 7. Petitor. Por expuesto, solicito a su autoridad: 1. Admitir la presente denuncia e iniciar investigación conforme a ley. 2. Disponer el inicio inmediato de la investigación preliminar. 3. Ordenar todas las diligencias necesarias, allanamientos, pericias, aprehensión, etc. 4. Identificar a los autores y proceder con la imputación formal conforme al artículo 302 del Código Procesal Penal. 5. Notificarme con todas las actuaciones conforme al artículo 11 del Código Procesal Penal. 6. Remitir antecedentes ante el juez de instrucción penal cuando corresponda. Otro sí. Primero, me ratifico en toda la prueba ofrecida. Otro sí. Segundo, adjunto copia de cédula de identidad. Otro sí. Tercero, señalo domicilio procesal en la avenida San Martín, edificio norte, segundo piso, oficina número 2, número de WhatsApp 72 022 221 y buzón de ciudadanía. Por tanto, solicito se admita la presente denuncia, se lo asigne código FIS y se proceda conforme a derecho. Cochabamba, 16 de abril de 2026. ¿Quieres mantener el numeral 2 o el 3? ¿Móviles útiles o bajos o desenvolvimiento y alevosía? 2. Va igual siempre, ¿ya? ¿Alguien más? Doctor, ya hemos hecho una acción directa. Ya, vámonos con la acción directa entonces. ¿Alguien tiene denuncia o querella antes de que nos vayamos a la acción directa? No, vamos entonces. Síganos, Ya, síganos. vamos. Vamos, compañeros.
Esa es una acción directa intervenido por un policía de la PSC, ¿ya? Que dice: Policía Boliviana, Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, Cochabamba, Bolivia, informe de intervención policial preventiva o acción directa. 1. Policía que intervino, dado nombre y apellido completo. En este caso, sargento primero Cachacata Coca Jeremías, con número de carnet 86-71-038, celular 679-41027, unidad policial MP5, que significa módulo policial 5 de la EPI5 de Valle. Información sobre el hecho, que viene: naturaleza del hecho, es robo agravado. Lugar del hecho, avenida Guayacán y calle Manuel Guzmán, de la zona sur. Fecha del hecho, 15 de abril de 2026. Hora del hecho, 23:40 pm. Fecha y hora de la acción directa, 15 de abril de 2026 a horas 23:40 pm. Denunciante, nombres, en este caso he puesto aquí el nombre de la compañera, que es Lisette Pita Ojeda, de 25 años de edad, con número de carnet 86-71-12, estado civil, soltera, domicilio calle Manuel Guzmán, de nacionalidad boliviana, profesión u ocupación estudiante. Personas, en este caso hay personas arrestadas o aprendidas, en este caso son aprendidos, que son de nombre Luis Fernando Méndez Beizaga, que es nuestro compañero, con carnet de identidad no porta, de ocupación chofer, de edad 30 años, estado civil, soltero, domicilio zona Quintanilla. El otro aprendido es de nombre Marco Antonio Pinto Calamani, que está mi compañero, con número de carnet no porta, de ocupación comerciante, de edad 24 años, estado civil, soltero, Asociación delictuosa conforme a este. domicilio calle Oquendo y Sucre, número 777. Breve detalle del hecho. En esta parte lo que importa y más resaltante, ¿no? La intervención policial que ha realizado la policía. En fecha 15 de abril de 2026, a horas 23:40 pm aproximadamente, cuando me encontraba de servicio en el módulo policial número 5, ubicado en la avenida Guayacán y siglo XX, a llamado de Radio Patrulla 110, me constituí a la avenida Guayacán y Manuel Guzmán de la zona sur, a objeto de verificar un posible hecho de robo. Una vez en el lugar se tomó contacto con la señora Lisette Pita Ojeda, de 25 años de edad, con número de carnet 86-71-71-12, Cochabamba, que es mi compañera la que ha leído, quien se refiere que al interior de su domicilio particular existen personas desconocidas, posiblemente robando sus cosas personales. Con el permiso y autorización de la propietaria del bien inmueble, se ingresó al domicilio particular, logrando ver a dos personas de sexo masculino, quienes responden al nombre de Luis Fernando Méndez Beizaga, de 30 años de edad aproximadamente, y al señor Marco Antonio Pinto Calamani, de 24 años aproximadamente, quien se encontraba en posesión de $30.000 de Norteamérica, 2 garrafas de cocina, 4 laptops marca HP de 12 pulgadas de color plomo, motivo por el cual se procedió a su aprehensión y al traslado en calidad de aprendido a oficinas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen Central de la Laguna de Alalay, quedando a cargo de la señora sargento primero Sandra Calizaya Quispe, de la División Propiedades, que es mi compañera. Y después se hace notar, se hace notar que se entregó al señor Luis Fernando Méndez Beizaga y al señor Marco Antonio Pinto Calamani en buen estado de salud y sin ningún tipo de lesiones. Firma el sargento primero Cachacata Coca Jeremías, policía interveniente. Esa es una acción directa. Gracias. La firma. Tenemos acá, lo único que nos faltaría los actos iniciales de la investigación, parte de la etapa preparatoria, es la actuación del fiscal de oficio. Pero ¿cuándo va a hacerlo? Cuando directamente él tome conocimiento del hecho o la denuncia se haga directamente ante el fiscal. Y en ese caso se dará esta situación. Pero por lo general tomamos en cuenta siempre la denuncia, la querella y la acción directa o denominada también intervención policial preventiva. Cada una de estas actuaciones tiene presupuestos procesales que deben cumplir. Primero, y eso es lo que ustedes van a revisar en sus trabajos, por favor, y una vez que revisen en sus trabajos van a ver si han cumplido o no han cumplido. Vamos a hacer una heteroevaluación. Ustedes van a evaluar, por favor, el cumplimiento de estos requisitos. ¿De acuerdo? Ahora, si han copiado en exceso, no se preocupen. Enseguida les voy a dar casos sobre los cuales ustedes van a hacer. Pero sin copiar.
Vamos a ver cuánto han aprendido de lo que han utilizado como modelos. Sí, como modelo. ¿No? Como modelo, sirve como modelo. Pero ya vamos a ver que el hecho de en el momento de hacerlo es definitivamente otra cosa. Otra cosa es comentarla, ¿verdad? Bien, la denuncia se dirige al Estado. Sabemos nosotros que la denuncia puede ser verbal o puede ser escrita. En este caso vamos a hacer referencia a que la denuncia va a ser escrita. Y ahí básicamente siempre tenemos que consignar el nombre de las partes, del denunciante y del denunciado. Si no se conoce el nombre del denunciado, se pone autor o autores. En la denuncia no siempre nosotros vamos a tener conocimiento de quién fue el autor, como en el caso de uno de ustedes. ¿Quién fue el que puso contra autor o autores en su denuncia? Yo. Sí, una ¿Cierto? denuncia no sabía. Porque no se sabe quién es el autor. Entonces existe la posibilidad de la denuncia de poner contra autor o autores. ¿Ya? Ahora bien, siempre nos dice la norma procesal penal, el 285, que tenemos que realizar la relación circunstanciada de los hechos de acuerdo al modo, tiempo y lugar. De aquí nace el qué, cómo, cuándo, quién, a quién, dónde, por qué, para qué. De esta trilogía del modo, tiempo y lugar van a ser esas preguntas claves que las hemos mencionado en las clases anteriores. Luego de que hagamos esta relación de hechos, vamos a mencionar qué elementos de convicción tenemos, si existen, puede que no tengamos ninguno. Nos ha robado, nos han robado el celular, no sabemos quién es, no hemos visto la cara, llevaba un pasamontañas, tenía guantes de látex en las manos, y ni huella digital, no tenemos nada de nada, no hay cámaras. Puede ser, puede ocurrir que una situación se dé de esa naturaleza. Si eso es así, no tenemos ningún elemento de convicción de mencionar. Si es lo contrario, ya mencionamos como ustedes han señalado en sus documentos. La identificación del autor o autores sí existe, si conocemos. En la denuncia es posible no hacerlo. En la querella es obligatorio hacerlo. En la querella sí o sí se tiene que especificar quiénes son los autores del hecho. En la querella se tiene que identificar cuáles son los elementos de prueba. Acá vamos a mencionar a la víctima, y si hay testigos, los podemos señalar. Si no hay testigos, también los vamos a ir buscando. También la querella ya tenemos que especificar sí o sí. Ya. Entonces, también nos dice que aquí vamos a hacer la petición. ¿Cuál es básicamente la petición? Que se realice la investigación respectiva para establecer la autoría, para establecer qué elementos de convicción existen, qué actos deben realizarse. Acá entonces vamos a entrar a lo que decimos la proposición de diligencias. Ojo aquí, que en la denuncia el denunciante no es parte del proceso. Dice el artículo 287 de nuestro Código de Procedimiento Penal. Porque puede ser la víctima o puede no serlo. Pero mientras sea la víctima, mientras no se constituya el querellante, no va a ser parte del proceso. Y si pide actos o proposiciones de investigación, el fiscal le puede rechazar, porque le va a decir, usted no es parte del proceso, señor. Por tanto, no puede pedir. Una de las facultades que tiene, por supuesto, el fiscal para preservar la legitimación activa de las partes. Bien. También es importante que nosotros señalemos el domicilio, tanto el domicilio real cuanto el domicilio procesal. Nos van a pedir que acompañemos un croquis de ubicación. Y la ciudadanía digital, como mencionaba uno de los grupos, creo que ustedes, la ciudadanía digital que nos va a permitir acceder al buzón de notificaciones. Actualmente se hace las notificaciones en la página que se llama Justicia Libre.
una plataforma del Ministerio Público por la que se va a crear esta ciudadanía digital. Nos van a dar un código de acceso o una contraseña y nosotros vamos a poder señalar nuestro buzón de notificaciones y vamos a ingresar al buzón de notificaciones la hora que queramos, el día que queramos, y vamos a poder extractar documentos, requerimientos, peticiones a requerimientos, absolutamente todo el cuadernillo de investigaciones que antes se plasmaba en físico, ahora se está plasmando en esta plataforma que se llama Justicia Libre. Se trata de eliminar la mayor cantidad de papeles. ¿Ya? Es el objetivo que tiene la Fiscalía para que se pueda obtener mayor rapidez. Ustedes presentan y a veces el mismo día ya están requiriendo. Cuidado que se me distrae. Ahora sí que no hay caso de que ustedes se olviden de hacer seguimiento a sus causas. Así nos sorprende. ¿Cuándo ha salido? Pero no he visto. Porque no se prepara. ¿Sí? Entonces, hagan la prueba. Préstense el buzón de notificaciones de un colega, de un amigo abogado o amiga abogada que tenga. Ingresen y van a verificar que lo que les estoy diciendo sí es cierto. ¿Ya? Por eso se pide estos documentos. Se pide que los oxigenemos tanto en la denuncia cuanto en la querella. ¿Ya? Ahora, la querella tiene mayores exigencias de acuerdo al 290 y nos dice que la querella también se va a presentar por escrito. En este caso, también la querella la vamos a dirigir al fiscal. Vamos a mencionar las partes, los generales de ley, en este caso del querellante y del imputado, porque acá sí o sí ya sabemos quién es el imputado, porque como ya hemos hecho los actos de investigación, se supone que ya tenemos conocimiento de quién es el imputado. Se recomienda, está escrito en el código, pero se recomienda que cuando estamos empezando recién los actos de investigación y no tenemos todos los presupuestos que nos exige el 290, hagamos primero una denuncia. Y en la denuncia pidamos todos los actos de investigación, pidamos los actos de comprobación inmediata que correspondan. Una vez que ya hemos pedido, ya tenemos estos elementos que vamos a necesitar para presentar nuestra querella. Se recomienda eso. Particularmente yo lo hacía así, siempre en mi ejercicio profesional y me ha ido mejor. Porque me arriesgaba a presentar querellas sin cumplir los requisitos y hasta corría el riesgo de que el tiempo me pisaba y no lograba obtener lo que yo estaba buscando. Entonces me iba por aquel camino. Bien, les decía, los nombres de las partes, ¿no? En caso de que sea una persona jurídica, la razón social de esa persona jurídica, más su documento constitutivo, testimonio de constitución de la persona jurídica, sí o sí tiene que acompañar. Lo mismo que decíamos aquí, el buzón y de ciudadanía digital, el propio es el domicilio. La relación de hechos. En esta relación de hechos también vamos a hacer modo, tiempo, lugar. ¿Qué me es conveniente tomar en cuenta? Los antecedentes, siguiendo modo, tiempo, lugar, ¿verdad? Los hechos, ¿cómo se han suscitado los hechos? ¿Quién? ¿A quién? ¿Cuándo? ¿A qué hora? ¿Con qué? ¿Dónde? ¿Sí? ¿Qué consecuencias ha generado ese hecho ilícito? La muerte de una persona, el apoderamiento ilícito de una cosa mueble, ajena, en el caso del delito de robo, lesiones indelebles en el rostro, si se trata de una lesión, etcétera, etcétera, etcétera. Esas son las consecuencias a las que hace referencia. La identificación de los autores. En el caso de la querella, la persona que presente la querella tiene que ser la víctima. De acuerdo al artículo 76, la víctima es la persona directamente afectada con la comisión del hecho delictivo o sus herederos en caso de fallecimiento. Si eso es así, acompañarán el certificado de defunción, acompañarán el certificado de nacimiento, de matrimonio, lo que corresponda, para acreditar esa relación de esa calidad de víctima.
sí o sí tienen que acreditar la legitimación activa que les corresponde con la documentación pertinente. ¿Ya? Luego, los elementos de prueba que vayan a obtener. En este caso, como les decía, si ya han hecho la denuncia, ¿qué elementos de prueba podemos haber nosotros encontrado? Digamos, la requisa, el registro del lugar del hecho, el allanamiento, la autopsia, la necropsia, el secuestro de los objetos que se hayan realizado, los actos de investigación que ustedes han mencionado. Todo depende del tipo de delito que se trata. Siempre los actos de investigación que se van a realizar son en base al delito que se ha cometido. Por eso dice el 306, las partes podrán solicitar al fiscal la realización de actos de investigación útiles y pertinentes para el esclarecimiento del hecho. No van a pedirle, se tome fotografía al imputado, por favor, señor juez, está muy guapo. O la imputada está muy guapa. No, les va a rechazar ipso facto, ¿no? No corresponde, no es útil, no es pertinente, no hay lugar. Siempre útiles y pertinentes, por favor. Luego, los testigos. O si no tenemos los elementos de prueba en mano, podemos señalar dónde están. Por ejemplo, si se trata de un estelionato, le diremos la notaría número tantos se cuenta con el protocolo de la minuta de transferencia del 24 de agosto del 2025, que corresponde al testimonio de venta número 15 a cargo de la notaria de fe pública, Susana Salazar de Guido, me invento el nombre. Notaría número 15. Listo. Y además le digo, se señale día y hora de inspección a la notaría para que se saquen fotocopias legalizadas de dicha documentación, porque ese es el origen donde se encuentra la documentación. Entonces se pide ahí. Si seguimos con el estelionato, ¿qué más? ¿Dónde más podemos obtener documentación? A derechos reales. Entonces también pedimos al juez registrador de derechos reales que nos exceda fotocopias legalizadas de esa partida o de esa matrícula, o si quieren ustedes un historial decenal, un historial treintañal, de acuerdo a lo que tengan también, y ya le pido. ¿No? Ya le pido. Por eso dice, o el lugar donde se encuentre la prueba. Luego los testigos. Tenemos que identificar Juancito Pinto, mayor de edad, generales de ley, quien declarará sobre los hechos motivo del proceso. Quien declarará que Juancito Pinto llevaba el arma en la mano. Tengo que decirle al juez qué va a declarar el testigo. No puedo citar a un testigo de manera genérica. ¿Para qué? Para que no vulneremos el derecho a la defensa. Sabemos nosotros que se deben respetar los principios y garantías constitucionales, y básicamente la garantía del debido proceso está en esto, en señalar todos los actos que van a ustedes a realizar. Absolutamente todos. Y la prueba documental. Y la prueba documental que vayan a tener. ¿Qué se recomienda? Que toda esta parte que debe contener de acuerdo al 290, es un resumen que tiene el 290, no sé, esto no he inventado de ninguna manera, está en el 290, ¿quieren ver? Ahí van a encontrar todo esto. ¿Qué se recomienda? Y para que mantenga una estructura y un orden, ustedes pongan numerales. 1, partes. 2, antecedentes. 3, fundamentos del delito, fundamentos del hecho. Y aquí vinculan la prueba que ya tienen y la petición. En ambos casos, tanto en la denuncia cuanto en la querella. Si quieren, lo pueden hacer así. Si no, de su misma redacción, ya se puede descartar que cuentan con estos requisitos. Lo que no debe pasar es que ustedes se olviden de estos requisitos. La diferencia básica en la acción directa es que acá no intervienen las partes, acá interviene la autoridad investigativa. Sabemos que en la investigación de los delitos, bajo la dirección del fiscal,
participa integrantes del IDI, de los institutos de investigaciones y la policía, en función de policía judicial. Entonces, cuando la policía actúa de manera directa en el conocimiento del hecho, lo que hace es mandar un informe al fiscal. Tiene que mandar el informe en el plazo de 24 horas. Y tiene que contener esos datos, la unidad a la que pertenece, robos, propiedades, narcotráfico, etcétera, etcétera. Y va a informarles sobre el hecho, con los antecedentes también, como han escuchado ustedes, de modo, tiempo y lugar. ¿A qué hora se ha realizado la acción directa? ¿Qué actos se han realizado en la acción directa? ¿Y qué consecuencias emergen de esos actos que se han realizado? Y finalmente la firma y el nombre de la autoridad policial. De estos actos, de cualquiera de estos tres actos, de acuerdo al 289 de nuestro Código de Procedimiento Penal, el fiscal tiene 24 horas para informar al juez de instrucción que se está iniciando la investigación. Comunica al juez instructor el inicio de investigaciones. Todas estas actuaciones entonces las vamos a ir realizando en base a lo que ustedes acaban de hacer. ¿Quieren que les dé modelos o directamente empezamos con las actuaciones? Creo que empezamos con las actuaciones. Con modelos nos hemos guiado para hacer. Doctorita, Casos, les voy a una dar pregunta. Sí, sí. En esto de la... Hablabas acerca de la ciudadanía digital, de los buzones. Ciudadanía digital. Sí, sí. Siendo que, digamos, el fiscal ha emitido ya la imputación y por alguna razón no le han comunicado de manera personal al imputado, es válido, digamos, que solamente se fijen o den por válido, digamos, que ha estado notificado. Se podrá solicitar, digamos, la vulneración al proceso por la 163, digo, no sé si... De acuerdo al 163 hay actuaciones que se deben realizar de manera personal. La denuncia, la querella, las medidas cautelares. Necesariamente tienen que notificarse de manera personal. No basta con que digan tú tienes el acceso a la plataforma, entonces no. Esas actuaciones. Okay, doctor. Ya. Hay actuaciones que sí, todas las que ya se han realizado después de estos actos de notificación personal se validan con la notificación en el buzón de notificaciones. Pero no las personas. Okay. No las personas. ¿Ya? Ya. ¿Estamos? Ahorita, Sí. en la querella de la zona social dice si es una persona pública, hay que acompañar. Testimonio de constitución. Sí, eso les decía. Testimonio de constitución. A veces incluso si es dependiendo de la naturaleza de la empresa, nos piden que acompañemos el NIF, si es una empresa, digamos, laboral, nos piden que acompañemos el ROE, el registro de operación en el Ministerio de Trabajo, ¿no? Entonces, dependiendo de qué tipo de persona jurídica sea, se acompañan los requisitos que correspondan, por favor. ¿Por qué es importante? Porque si falta alguno de los requisitos del 290, una vez que con la querella sí o sí vamos a notificar al imputado. Con la denuncia sí o sí vamos a citar al imputado. Citar, y no citamos primero, ¿no es cierto? Con la orden de citación, para que se presente a prestar su declaración informativa. Pero ¿a quién le vamos a notificar con la querella al imputado? Y antes de citarlo que preste su declaración informativa, o podemos hacer las dos cosas a la vez, el imputado tiene derecho a objetar la querella. ¿Por qué motivo puede objetar la querella? Por falta de personería o por falta de los presupuestos contenidos en el 290. Y la audiencia se va a señalar en tercer día. Si no tiene la personería, listo, se rechaza la querella. O si no cumple con los requisitos, se rechaza y les dan tiempo para que ustedes puedan cumplir. Sí, entonces, por eso es importante que se cumplan con todos los requisitos. ¿De acuerdo? Sí. ¿Sí? Sí. Vamos. Usted ha indicado que es conveniente primero hacer la denuncia. Cuando no se Cuando tienen no todos tengan los los datos. elementos de prueba.
Cuando ya se tienen todos los elementos de prueba, directamente podemos presentar. Hay delitos formales, como por ejemplo el espionato. El delito formal es un delito formal porque directamente con el acto antijurídico se acredita el hecho. No tienes que realizar muchas investigaciones. La venta. La compra y venta que no es de la persona que dice el propietario, o la compra y venta de un bien embargado. ¿Qué necesitas para acreditar aquello? Que el bien esté registrado a nombre de otra persona en derechos reales, el registro del documento de venta de la notaría, le puedes pedir un informe al notario, acudir a la inspección para verificar el libro y a derechos reales, la transferencia, listo, ya está, de ahí directamente presentas querella, no necesitas más actos de investigación. Depende mucho del delito. Depende mucho del delito. No es una regla, nunca es 2 más 2, 4, ¿ya? Nunca. Por eso les decía, en caso de que ustedes no tengan esos elementos de convicción y sea necesario, de acuerdo al tipo de delito que están realizando, primero hagan una denuncia, pero antes de, hagan una valoración ustedes. ¿Tengo? No tengo. Checklist, así, ¿no? Hagan su checklist, ahí, su cuadrito. Entonces, con su checklist dice, ¿tengo prueba? Listo, no tengo. ¿Tengo testigos? No tengo. Entonces, ¿qué hago? No tengo prueba, no tengo testigos. ¿Qué presento primero? Denuncia. Revisen, por favor. No vayan a decir, la docente nos ha dicho que primero hago. No siempre. A veces sí, a veces no. Doctorita, una pregunta. En caso de flagrancia, ¿procede la denuncia, la querella? No, en caso de flagrancia, directamente se hace la intervención de la policía con este informe de la acción directa, y lo primero que se va a emitir ya es la imputación, porque es en flagrancia. Entonces directamente ya estás entrando a la imputación. Entonces estás haciendo los actos preparatorios del juicio. Entonces, con la imputación haces los actos preparatorios del juicio y ya tienes la documentación necesaria, te vas a la acusación y te vas al juicio. Yo le pregunto a su doctora porque tengo conocimiento de un caso que, bueno, el caso han dicho que eran flagrancias, ¿ya? Y han ido a presentar la denuncia de la fiscal y todo eso. Pero la querella o la imputación, en este caso, se lleva 2 meses después. ¿Cómo va a ser una flagrancia si se va a llevar después? Sí, ya se han debido realizar actos previos. La flagrancia, ¿cuándo es un delito flagrante? Cuando está el momento, el hecho, o sea, con el momento. Cuando es sorprendido en el momento del hecho. Son 3. Inmediatamente después del hecho, o cuando es perseguido y también se lo pueda aprender. Por eso existe la aprehensión por parte de la Fiscalía, aprehensión por parte de la Policía y aprehensión por parte de los particulares. ¿Cuándo aprenden los particulares? Cuando es delito flagrante. Entonces, en ese caso, ¿qué se hace? Se conduce a la persona hasta la autoridad competente y se le dice, señor, este personaje se estaba robando un celular en la avenida Oquendo y Sucre de la ciudad de Cochabamba. Y ahí lo hemos cogido entre varios universitarios, buenas gentes, buenos responsables ciudadanos, y le estamos conduciendo ante su autoridad. Inicie la investigación. Listo, nos van a tomar nuestros nombres, nos van a tomar nuestros datos, inmediatamente van a realizar la investigación de ese delito flagrante. Como ya tienen los testigos, ya tienen el hecho, ya directamente van a emitir la imputación, ya se va a llevar a cabo la audiencia de aplicación de medidas cautelares, y con eso, si ya tiene todos los elementos el fiscal, va a hacer directamente su acusación. Si no tiene, le va a pedir al fiscal, al juez, que le dé un placito para que pueda complementar todos los elementos que le faltan. Emite la acusación y se va al juicio ante el juez de sentencia. Raro, ¿no? Raro, doctorita, porque para una toma de fotografías de una supuesta víctima, imagínese de violación, digamos, van y le dicen al de laboratorio que es un caso flagrante, pero no era flagrante el caso.
Solo las personas que estaban acusando han hecho eso para que puedan tomarle de inmediato las fotos, pero no había nada. O sea, esas irregularidades suelen pasar dentro de los procesos. Suelen pasar. Para eso están los incidentes. Para eso están los incidentes. No se olviden, pero que los incidentes se deben presentar dentro de los 10 días de haberse suscitado. De que uno ha tenido conocimiento de él. No es, voy a presentar en el juicio oral, voy a presentar en apelación. No, está establecido, está estipulado. Sí, señor. Doctorita, buenas noches. Buenas noches. Hay un caso verídico donde es un accidente de tránsito. Ya. Los asuntos que quiero llegar es si puedo presentar una demanda. La figura ¿Denunciar o qué? la denuncia. Ya. La siguiente, doctorita, evidentemente hay una persona de sexo femenino, prácticamente se exhibe en una calle. Ya. Calle X. Ya. Se ve la primera cámara, que evidentemente ella gira, da la vuelta de esquina y se escucha como si hubiera estado con un objeto fijo. Entonces la pregunta era de los familiares de los que se habían chocado con el vehículo, porque esa era la instancia del sonido que se hizo la video. Luego consiguieron otra cámara, donde se ve prácticamente absolutamente toda la calle desierta. Y al medio de la calle ella se cae. De todas las figuras que es doctora, la persona del accidente instauró. ¿Qué figura que pusiste este momento? ¿Una demanda? ¿O es una acción directa del No es una acción directa. No es una acción directa. Ustedes, en realidad, ¿por qué se ha caído la persona? ¿Solita? Sí, no hay nadie, en la calle no hay. Entonces, ¿contra quién quieren presentar la acción? No hay un perro, no hay. ¿Contra quién quieren presentar la acción? Si la persona está en estado de coma y se ha caído solita, ¿contra quién quieren presentar la acción? Tiene que haber un autor que haya ocasionado ese hecho. Si yo me caigo en este momento, y ese tiempo me caí, literal me caí accidente. Felizmente yo creía que estaba en buen estado atlético, saqué a pasear a mis perritos, había unos 20 centímetros de la acera, yo con tenis, hacer ejercicios aquí en la calle, quise saltar, no me resolvieron mis pies, me caí de luz. Gracias a Dios estoy aquí. ¿Por qué? Porque se abrió mi cerebro y empecé a sangrar. Si no se abría, no vivía para contar. Entonces, ¿a quién iban mis hijos? ¿Quién iban a iniciar una acción? A nadie, yo solita no estaría. Tiene que haber un autor. Si alguien me hubiera empujado, a esa persona le hubieran iniciado. Si alguien al pasar, si una moto al pasar me hubiera atropellado y producto del atropellamiento me hubiera caído, ese chofer de la motocicleta sería el culpable de él. Pero si no, si se ha caído solito, no hay una persona culpable de él. Ya, no se olviden, el objeto del proceso penal es establecer si el hecho se evitó y determinar a los responsables de la comisión de ese hecho. Si no hay esos presupuestos, no hay proceso penal. No se olviden, no se olviden. Ya, ¿alguna otra pregunta? Bien, entonces la próxima clase les entrego los modelitos y vamos a trabajar en clase. Ya, así, vamos a hacer 15 minutos para hacer la denuncia, 15 minutos para esto, y luego terminamos en la... Ya, muy bien. Ya, pónganmelo aquí los grupos mientras yo borro la pizarra. Muchas gracias y ya me han entregado los grupos, se pueden modelar.